descendiendo hacia la oscuridad. No fui muy cuidadoso con la puerta cuando la abrí de una patada. De hecho, la golpeé tan fuerte con el pie que sentí una punzada de dolor en los dedos de los pies. Maldiciendo en voz alta, entré en la escalera y bajé corriendo los escalones. Mis pasos resonaron en las paredes cercanas y los escalones de metal mientras descendía. Mientras lo hacía, seguí pensando que no debería haber venido al maldito edificio de apartamentos en primer lugar. No había vivido allí en meses. Tenía un lugar al otro lado de la ciudad. La única razón por la que estaba allí era por orden de mi esposa. No esposa, me corregí. Ex-esposa. Aunque era un desarrollo extremadamente nuevo, había una gran diferencia allí. No más separación de prueba. Qué maldito nombre de broma para una maldita idea de broma. ¿Estás teniendo problemas con tu matrimonio? Veamos si la distancia ayuda a resolver todos los problemas que tienen los dos. ¿Comunicación? No. ¿Asesoramiento? No. Lo que necesitas es jodida distancia. Cuando me llamó ese mismo día, pensé que tal vez, solo tal vez, Courtney se había dado cuenta de que la separación era una tontería. Habíamos estado juntos desde el primer año de secundaria. Nos conocíamos mejor que nadie. No era distancia lo que necesitaba nuestro matrimonio, que admito que estaba en problemas. Lo que necesitábamos era cercanía y un diálogo abierto y simplemente estar juntos. Eso era todo. Podríamos superar nuestros problemas y volver a encarrilar las cosas si estuviéramos juntos en la misma maldita habitación. Al parecer, la esperanza de reconciliación era vana. Apenas había cruzado la puerta del apartamento cuando ella me estaba metiendo los papeles del divorcio en la cara. Ya los había firmado, con su nombre escrito con esa caligrafía perfecta que siempre había tenido. La relación de mi vida se había quemado con tan solo unos pocos trazos de pluma. Decir que no me había hecho feliz sería quedarse corto. En ese preciso momento creo que la odié y la ira había brotado de mí. Había gritado, despotricado y delirado, sin saber realmente lo que estaba diciendo, pero dejándole sacar hasta la última gota de veneno que tenía supurando dentro de mí. Ella simplemente se quedó allí parada y lo aceptó. La expresión tranquila en su rostro hizo que mi rabia se hiciera aún más fuerte. No sé cuánto tiempo pasó sin que le gritara. Sin embargo, fue bastante tiempo, y cuando terminé estaba empapado en sudor. Courtney había resistido la tormenta de mis acusaciones e insultos, y lo había hecho sin decir una sola palabra. Una vez que terminé, me llevó a la cocina, me sentó a la mesa y esperó a que firmara los papeles. Ella lo tomó con tanta naturalidad. Era como si todo lo que habíamos pasado hasta ese momento simplemente no importara. Todo lo que ella quería era terminar con el matrimonio, terminar conmigo y terminar con la conversación. Sí, bueno, ella había conseguido lo que quería. Habíamos terminado. Todo lo que quedaba de nuestra relación eran los diversos objetos y recuerdos que había en la caja que ahora llevaba. El edificio de apartamentos no era grande, solo tenía 2 pisos desde el piso superior hasta el nivel del suelo. Estaba a mitad de las escaleras, cuando las luces del techo comenzaron a parpadear. Lo que le faltaba al edificio en altura lo compensaba con su antigüedad. Era fácilmente la estructura más antigua del bloque y siempre había problemas con la electricidad. La mayoría de esos problemas no eran graves, pero seguían siendo molestos. Miré las luces antes de continuar. Solo había bajado unos pocos escalones más, cuando las bombillas sobre las escaleras detrás de mí se apagaron por completo. Me detuve, me giré ligeramente y miré hacia el segundo piso.
No había ventanas en el hueco de la escalera y, sin las luces, todo a más de un par de metros de mí estaba cubierto de oscuridad total. Mi enojo disminuyó ligeramente a medida que un poco de incomodidad lo reemplazó. Sé que es irracional y tal vez incluso casi estúpido, pero siempre le he tenido miedo a la oscuridad. No hasta el punto de no poder dormir sin una luz encendida. No soy un niño. Pero es suficiente con no entrar en sótanos oscuros, ni caminar por callejones sin luz por la noche. Volví a darme la vuelta y empecé a bajar las escaleras de nuevo. Mi ritmo era un poco más rápido que antes. Aunque sabía que, lógicamente, no había nadie en la escalera conmigo, a la parte lagartija de mi cerebro no le importaba lo que dijera mi lógica elegante y solo quería volver a salir a la luz del día. Sentí una oleada de alivio que me recorrió cuando llegué a la planta baja. Me apresuré a llegar a la puerta e intenté abrirla. No se movió. Frunciendo el ceño, lo intenté de nuevo con el mismo resultado. No entendía lo que estaba pasando. El pomo giraba, pero la puerta no se abría. Después de unos cuantos intentos inútiles más, me arrodillé y examiné la puerta de cerca. El pomo en sí no tenía cerradura, y había suficiente luz que entraba por la grieta entre la puerta y el marco para que viera que no había pestillo. No había ninguna razón, al menos ninguna que yo pudiera encontrar, para que no cooperara. Tenía que estar roto o atascado o algo así. Sin saber qué más hacer, llamé a la puerta varias veces. Los golpes empezaron de forma silenciosa, casi tímida, pero rápidamente se volvieron más fuertes y desesperados a medida que pasaban los segundos sin obtener respuesta. Empezaron a dolerme los nudillos. Me di por vencido, bajé la mano y la froté con la otra. «Hola». Me llamó una voz desde el otro lado. A pesar de mí mismo, di un salto de sorpresa. Estaba completamente convencido de que nadie podía oír mis latidos. Esperé a que mi ritmo cardíaco volviera a algo parecido a la normalidad antes de responder. «Sí, estoy aquí», dije, inclinándome más cerca de la puerta. «¿Puedes oírme?» «Puedo oírte», fue la respuesta después de un momento de vacilación. Incluso sin ver al que hablaba, podía decir que la voz pertenecía a una niña. Había estado esperando llamar la atención de alguien mayor y con más probabilidades de poder ayudar, pero los mendigos no pueden elegir. Me arrodillé para que mi propia voz sonara más cerca de su nivel. «La puerta está atascada», le dije a la niña con toda la calma que pude. «¿Puedes ir a buscar a un adulto para que me ayude? Quizás a tu mamá o a tu papá». «Mi papá ya no está aquí», respondió. «Mamá dice que se fue a vivir con su otra familia porque no le importamos». Parpadeé, sin saber por dónde empezar. «Lo siento. ¿Podrías ir a buscar a tu mamá, entonces?» «Realmente necesito salir de aquí». Otra vacilación. «No puedo hacer eso». «¿Qué? ¿Por qué no? No tiene que ser tu mamá, puede ser cualquier adulto que pueda ayudar». «Lo siento mucho». Sacudí la cabeza con frustración. «Vamos, niña, ve a buscar a un adulto». «No, no. No podemos abrir la puerta. Hay un monstruo ahí dentro». Antes de que pudiera procesar lo que me acababa de decir, escuché pasos rápidos mientras ella se alejaba corriendo de la puerta y seguía por el pasillo. Empecé a golpear la puerta de nuevo, gritándole que volviera. Esos gritos se convirtieron en gritos de enojo. Nada parecía funcionar y cuando me detuve, me dolía un poco la garganta. Un monstruo. Probablemente era alguna tontería que su madre ausente le había dicho para que no se subiera a la escalera. ¡Qué maldita mocosa! Me aparté de la puerta y miré hacia las escaleras. Si no podía salir por allí, la única opción era volver al segundo piso y usar la escalera del otro lado del edificio.
Con un suspiro, empecé a avanzar. Cuando mi pie presionó el primer escalón, se escuchó un chasquido audible cuando otra de las luces del techo se apagó. Dejé de moverme y estiré el cuello hacia arriba. La mitad superior de la escalera ahora estaba a oscuras. Solo dos luces, las más cercanas al nivel del suelo, seguían encendidas. Miré nerviosamente la oscuridad, pero sabía que no tenía otra opción. Respiré profundamente y tragué saliva con fuerza. Comencé a subir las escaleras de regreso al nivel superior. Cada paso me acercaba más a la penumbra, y cada vez que daba esos pasos, mi corazón latía un poco más fuerte en mi pecho. Había algo extraño en la oscuridad. No fue hasta que me acerqué más que pude darme cuenta de que era ese algo. Había una línea claramente definida donde la luz terminaba y comenzaba el vacío negro. Normalmente habría un efecto de desvanecimiento, una cierta distancia donde la luz disminuía gradualmente hasta que era absorbida por la oscuridad. Eso no era lo que estaba sucediendo aquí. Era como si la luz de las bombillas no pudiera atravesarlo en absoluto. Traté de ignorarlo. Mis ojos me estaban jugando una mala pasada y el desvanecimiento estaba allí, o tal vez la forma en que estaba inclinado el techo tenía algo que ver con eso. Había, por supuesto, una explicación racional, incluso si no podía reconocerla de inmediato. Sin embargo, no importaba cuánto intentara racionalizar las cosas, simplemente no podía convencerme de que algo más no estaba sucediendo. Mi miedo a la oscuridad se había activado por completo. Mientras miraba hacia arriba de las escaleras, estaba seguro de que podía ver figuras incluso más negras que sus alrededores moviéndose dentro de la oscuridad. Sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, me detuve y me agarré a la barandilla con fuerza. No pude obligarme a continuar. Sacudí la cabeza y prácticamente corrí por las escaleras hasta la planta baja. No me importaba si estaba actuando como un niño asustado. Lo único que me importaba era acercarme más a la luz y alejarme de la oscuridad. Dejé la caja que llevaba al lado de la puerta y me apoyé en la pared. Mi corazón latía violentamente contra mi pecho y respiraba agitadamente. Si las cosas seguían así, iba a tener un ataque al corazón. Fue difícil, pero logré calmarme lo suficiente como para no sentirme mareado y las manchas en mi visión desaparecieron. Casi dejé escapar un grito cuando escuché un golpe en el nivel superior. Era el sonido de la puerta de la escalera del segundo piso al abrirse. Lo había escuchado innumerables veces cuando vivía en el edificio. Ahora ese ruido familiar me estaba asustando hasta la muerte. Apreté mis manos en puños mientras me maldecía en silencio por ser tan cobarde. Esperé a que la persona que había entrado por la escalera bajara, pero eso no sucedió. Agucé mis oídos tanto como pude mientras escuchaba atentamente. No había nada. Aparentemente, nadie había entrado por la puerta. Tal vez chocaron contra él al pasar, o tal vez echaron un vistazo a lo oscuro que estaba adentro y dijeron que no. Tan silencioso que no estaba seguro de haberlo escuchado, algo se movió en la oscuridad. Se me cortó la respiración en la garganta. Me quedé completamente inmóvil, con los ojos fijos en el lugar donde la luz y la oscuridad se encontraban. En mi mente, eso marcaba el lugar donde la seguridad y el peligro estaban claramente definidos. Lo que fuera que había hecho el sonido, estaba en el lado equivocado de la línea. Me quedé paralizado, clavado en el lugar mientras escuchaba cualquier otra señal de que realmente había algo allí arriba. Si bien no escuché nada, a medida que pasaban los segundos, me convencí cada vez más de que había una presencia en la oscuridad. Sé cómo suena eso, especialmente viniendo de alguien que admitió tener miedo a la oscuridad.
Sin embargo, estaba absolutamente seguro de que me estaban observando. Hubo otro ruido. Todavía estaba tranquilo, pero pude escucharlo mejor esta vez. Era el sonido de un pie descalzo que pisaba el concreto. Había estado en lo cierto. Realmente había alguien allí arriba. En circunstancias normales, habría llamado a esa persona. Sin embargo, estas circunstancias no eran precisamente normales. Todo mi instinto me decía que lo que estuviera en el segundo piso no era solo un residente del edificio de apartamentos. No dije nada. Mantuve la boca cerrada mientras intentaba mantenerme bajo control. No creía que mi respiración agitada pudiera oírse a tanta distancia, pero tampoco quería averiguarlo. Oí una tercera bofetada cuando la presencia desconocida bajó otro escalón. Se movía lenta y metódicamente hacia mí. Tratando de ser lo más silenciosa posible, intenté abrir la puerta de nuevo. Se quedó atascada. Cuando la persona dio otro paso, la siguiente de la serie de luces del techo parpadeó. Una voz en el fondo de mi cabeza me dijo que no sabía que lo que fuera que bajaba por esas escaleras era una persona. Imágenes inesperadas de abominaciones monstruosas vinieron a mi mente. Cualquier tipo de pesadilla podría estar oculta en la oscuridad. Forcé esos pensamientos a salir de mi cabeza. Solo iba a conducirme a un colapso total si continuaba pensando de esa manera. Tenía que mantener la cordura para poder encontrar alguna manera de salir de esto. Y tenía que haber una salida. No podía aceptar que estaba atrapada dentro y a merced de lo que fuera que bajaba por esas escaleras. No me permitiría ser una víctima, nunca más. Una vez más, vigilé mis alrededores con la esperanza de encontrar algo que había pasado por alto. Noté un gran respiradero en la pared a mi izquierda. O no lo había visto antes o lo había descartado inconscientemente. Estaba en lo alto de la pared, pero me apresuré a llegar y extendí la mano. Las puntas de mis dedos tocaron la parte inferior de la rejilla de metal. Después de estirarme lo más fuerte que pude agarrar el marco, pero estaba firmemente asegurado a la pared, y no había forma de que pudiera sacarlo, y mucho menos subir al respiradero. Las luces parpadeantes se apagaron por completo cuando escuché otro paso en la oscuridad. Este estaba más cerca, alrededor de la mitad del camino, donde había un pequeño rellano antes de que las escaleras giraran en mi dirección. La brecha entre mí y la presencia invisible se había cerrado considerablemente mientras yo había estado distraída con el respiradero. Miré hacia arriba. Solo quedaba un juego de luces. La sección iluminada de la escalera ahora apenas llegaba a las escaleras. Si se apagaran las últimas bombillas, no quedaría nada excepto la pequeña cantidad de luz que provenía del cartel rojo de salida sobre la puerta. Retrocedí un poco más hacia la puerta. Realmente no había salida. Aunque sabía que no tenía sentido, agarré el pomo y tiré con todas mis fuerzas. Después de hacer fuerza durante un buen rato, puse un pie en la pared y tiré hacia atrás con tanta fuerza que mi otro pie se despegó del suelo. Durante al menos un minuto puse todo mi peso corporal sobre él, suspendido sobre el suelo mientras rezaba para que mis manos sudorosas no se resbalaran del pomo. Los músculos de mi espalda y brazos pasaron de estar doloridos a sentir que ardían, y me vi obligado a detenerme. Golpeé la puerta con la mano derecha. No tenía mucha fuerza. Estaba exhausto por el esfuerzo y el miedo. Sin saber qué más hacer, me volví hacia la oscuridad que se acercaba mientras las luces comenzaban a apagarse. Por favor, supliqué, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Por favor, déjame en paz. La última de las luces del techo se apagó. El terror se apoderó de mí y me apreté contra la puerta.
La única fuente de luz que había era el tenue resplandor rojo del cartel de salida y, aunque ni siquiera era lo suficientemente fuerte como para iluminar todo mi cuerpo, me aferré a la esperanza de que me protegiera como un niño se aferra a un animal de peluche. Mis ojos se movían constantemente de un lado a otro, mientras intentaban en vano ver algo en la oscuridad. Respiraba entrecortadamente y al borde de un ataque de pánico. Por eso, tardé un momento en percibir el aroma que había llegado a mi nariz. Sin embargo, cuando finalmente me di cuenta de qué era, lo reconocí de inmediato. Era el olor del champú que usaba mi esposa. Nunca pensé que fuera posible, pero me asusté aún más. No era posible que ella estuviera allí. No había forma de que pudiera hacerlo. Mi mente se remontó a la escena en el apartamento de Courtney esa misma tarde. Ella me había tendido una emboscada con los papeles del divorcio y, después de que mi enojo inicial por eso comenzó a calmarse, fuimos a la cocina y firmé los papeles. Ella había conseguido lo que quería, a pesar de que yo había firmado los malditos papeles, que nunca quise en primer lugar. Ella simplemente tuvo que abrir la boca una última vez. Me miró a los ojos y me dijo con una mirada de lástima en su rostro que esto era lo mejor. Fue entonces cuando todo el dolor, la decepción y la rabia hirviente volvieron multiplicados por 10. Esta mujer que ya ni siquiera quería estar en mi vida iba a decirme que sabía lo que era mejor para mí. Que se joda. ¿Cómo se atrevía a pensar que tenía derecho a determinar algo por mí? Le mostraría quién era el que tomaba las malditas decisiones. Cogí el mismo bolígrafo que había usado para firmar los papeles, me levanté de la silla y se lo clavé profundamente en el ojo derecho a Courtney. Nuestro peso combinado hizo que su propia silla cayera al suelo de baldosas de la cocina y, aunque abrió la boca para gritar, el impacto le había quitado el aire de los pulmones. Me desenredé, me apresuré a llegar a un conjunto de cajones y saqué un cuchillo de carnicero. Con el mango apretado con fuerza en la mano, volví a Courtney. No estoy seguro de cuánto tiempo la apuñalé. Simplemente seguí hundiendo el cuchillo en su cuerpo una y otra vez. Cada vez se sentía tan bien como la primera. Cuando me cansé demasiado para continuar, tanto yo como la cocina estábamos cubiertos de sangre, y Courtney estaba completamente irreconocible mientras yacía muerta en el suelo. Sintiendo una sensación de calma por primera vez en mucho tiempo, me lavé en el baño y me puse algunas de sus prendas, que eran de una talla similar a la mía. Luego saqué una pequeña caja de un armario y la llené con artículos que había comprado en el apartamento a lo largo de los años. No tenía sentido dejarlos atrás. No era como si ella fuera a necesitarlos más. Antes de salir del apartamento, lo último que hice fue volver a los restos de Courtney y mirarlos. Había sido una mujer muy fuerte en vida, pero ahora no era nada en absoluto. Después de lo que me había hecho pasar, me pareció apropiado. Escupí sobre el cuerpo y me fui. No había forma alguna de que pudiera haber sobrevivido. Ninguna en absoluto. Tenía que ser mi mente jugándome una mala pasada. Era el resultado del pánico que sentía por las luces que se apagaban. Eso tenía que ser. Escuché un tintineo silencioso que venía a poca distancia frente a mí. Courtney tenía un par de pendientes de bellota que le gustaba usar. Cuando se movía, las mitades colgantes de las bellotas chocaban entre sí, produciendo un sonido distintivo parecido a un tintineo. Traté de recordar si los llevaba puestos cuando la maté. No estaba seguro, pero pensé que sí. Algo se movió en la oscuridad, y esta vez pude verlo. No pude distinguir ningún detalle, pero algo aún más negro que las sombras se había movido. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta.
No importaba cuánto quisiera gritar y rogarle a esta criatura de pesadilla que me dejara en paz, ni una sola palabra salía de mi boca. Todo mi cuerpo retrocedió cuando algo se extendió desde la oscuridad hacia mí. Con el miedo nublando mis sentidos, no reconocí lo que era y lo miré sin comprender. El objeto fue sacudido agresivamente por el portador. Asustado de lo que sucedería si no descubría lo que estaba pasando, lo miré más de cerca. Era un trozo de papel. Estaba demasiado oscuro para que pudiera decirlo con seguridad, pero parecía que estaba en blanco. La única excepción a esto era una línea larga y delgada que iba de un lado al otro del papel. Uno más para firmar, dijo una voz suave y ronca desde dentro de la oscuridad. Otro objeto se extendió hacia mí y lo tomé de inmediato. Lo dejé caer con la misma rapidez. Era el bolígrafo con el que había apuñalado a Courtney en el ojo. El hablante invisible siseó y rápidamente me arrodillé para recoger el bolígrafo caído. Tuve que buscarlo a tientas en la oscuridad y por un horrible momento pensé que no sería capaz de encontrarlo. Mis dedos finalmente lo agarraron y me levanté. Firma, me ordenó la voz con firmeza. Asintiendo rápidamente, me giré ligeramente para poder presionar el papel contra la puerta. Con mano temblorosa firmé en la línea. Todas las luces de la escalera se encendieron. Grité de sorpresa, soltando el papel y el bolígrafo, mientras una pequeña parte de mi mente registraba que no había nadie frente a mí. Antes de que el grito hubiera escapado por completo de mis pulmones, sentí que algo se estrellaba contra mí. Tropecé un poco antes de caer al duro suelo de cemento. Fue la puerta la que me golpeó. Se empujó hacia adentro y un hombre con uniforme de policía entró en la escalera. Miró a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en mí. Se apresuró a llegar hasta mí y me ayudó a ponerme de pie. ¿Está bien, señor?, preguntó el oficial. Recibimos una llamada diciendo que alguien estaba atrapado aquí. No pude responderle. Al recordarlo, creo que estaba en estado de shock. La terrible experiencia por la que acababa de pasar me había dejado sin fuerzas y lo único que podía hacer era derrumbarme y empezar a sollozar. Todo va a estar bien, me dijo el oficial torpemente. Bradley. La voz de otro hombre intervino. A través de mis lágrimas, miré hacia la voz. Un segundo oficial había entrado en la escalera. Era más joven que el primero y miraba al hombre mayor con una expresión de sorpresa en su rostro. Tenía la mano derecha levantada. Entre sus dedos había un trozo de papel, el mismo papel que yo había dejado caer. Escrito con sangre, ligeramente distorsionado por las arrugas del papel, y encima de mi firma claramente visible, estaban las palabras: maté a mi esposa. Te dije que hay un monstruo ahí dentro, dijo una niña desde el pasillo.